Buen día para cada uno de ustedes. En este video le vamos a mostrar cómo desarmar y darle mantenimiento a un alternador. Vamos a necesitar nuestra hoja de diagnóstico para llevar anotaciones y los datos de cada uno de los componentes del alternador. Vamos a necesitar siempre una autoclé. De herramientas varias, más que todo. Vamos a necesitar manuales, llaves, desarmadores. Y para empezar a desarmar el alternador, vamos a desarmar primero la polea. Vamos a tener que utilizar una pistola de impacto con su correspondiente copa de impacto para evitar dañar una normal. Bueno, ahora vamos a proceder a sostener la polea con una faja que se utiliza para sacar filtros de aceite, para poder tener un mejor torque y agarrarlo, evitar que se mueva la polea y poder poner la pistola de impacto y aflojar la tuerca que está en la polea. Ya. Bueno, ya con la polea fuera del alternador, ya podemos empezar a desarmarlo de la parte posterior. Vamos a empezar por los tornillos de la placa protectora, que son principalmente estos tres. Ahí posiblemente van a necesitar una copa 10 para poder desarmarlo. Con la ayuda de un ratch y una copa 8, luego voy a empezar a aflojar. Ya con la carcasa posterior desarmada, evitando perder los tornillos, los dejamos todos en un mismo lugar al lado de su respectivo componente. Aquí ya destapado se puede ver el regulador de voltaje, el puente rectificador. Aquí abajo de este taponcito se puede ver los anillos rozantes, los carbones, la corriente 30, y aquí es donde se coloca el sensor para el regulador de voltaje. Ahora necesitamos destapar, quitar esta parte completa. Voy a necesitar un desarmador de cruz y le vamos a hacer sus respectivas mediciones después de desarmarlo todo completamente. ¿Qué trabajo? Bueno, ahorita ya con todos los tornillos aflojados y quitados, vamos a desmontar la parte completa. Ahí está. Y con esto ya podemos tener acceso para poder desarmar la cubierta posterior del alternador y así poder realizarle las mediciones al estator. Aquí podemos ver que tiene unos pequeños protectores de las espigas de las bobinas. Son muy importantes cuidarlos y evitar que se pierdan. Lastimosamente este ya se le había perdido uno, se le va a reponer. Bueno, ahora vamos a proceder a desarmar con una llave 8 los tornillos que están aquí y sacar la parte frontal del alternador y sacar el estator. Con la ayuda del martillo vamos a darle unos golpes no fuertes y tampoco en áreas sensibles como las de acá, porque podemos fracturar, romper o lastimar algún tornillo, alguna rosca, o incluso romper aquí las pequeñas varitas de hierro que hay. Le damos golpes alrededor de todo el alternador. Después de esos pequeños golpes alrededor del alternador, ya podemos desmontar la parte donde encaja el rotor y así podemos acceder libremente al estator. También lo vamos a sacar de su base y ahí ya le podemos realizar sus respectivas medidas con el multímetro. Con la ayuda del martillo y vamos a pegarle en las orillas, evitando lastimar el estator y evitando lastimar alguna parte de la carcasa del alternador. Vamos a darle pequeños golpes hasta que salga. Bueno, luego de eso, como un buen trabajo técnico, se le va a realizar una pequeña limpieza acá, porque siempre se acumula sarro, óxido o hasta suciedad del ambiente.
Ya con el estator afuera vamos a proceder a realizar la primera prueba, que es la prueba de aislamiento, ya que este estator está en una unión de estrella. Tenemos las salidas de las bobinas, de aquí la unión, o sea la común. Aquí se pueden ver la unión de todas las bobinas. Entonces aquí ponemos nuestro cable de neutro en función de continuidad y comprobamos de que entre las bobinas y el núcleo del estator no haya continuidad. Y como pueden ver, estas bobinas y este núcleo están bien porque lo pasé a lo largo de todo el núcleo y no mostró continuidad. Ahora procedemos a hacer la prueba de continuidad entre bobinas. Como todas las bobinas están entrelazadas o unidas, todas tienen que tener continuidad. Y como se puede ver, todas las bobinas están en buen estado porque todas reflejaron continuidad. Luego procedemos a nuestra hoja de diagnóstico a anotar de que está bien, si hubo aislamiento entre las bobinas y el núcleo, y está en buen estado porque entre todas las bobinas sí hubo continuidad. Ahora procedemos a tomar la resistencia de las bobinas. Como son bobinas, claramente tienen que tener un valor óhmico muy bajo, si no significa que se está volviendo un consumidor, se va a estar calentando y no va a estar cumpliendo bien con su trabajo. Y como se puede ver en el display del multímetro, el valor óhmico es demasiado bajo, no llega a ni siquiera 500 miliohmios, o sea, un ohmio. Entonces estas bobinas están en buen estado porque reflejan que no hay un valor óhmico grande. Ahora tenemos que proceder a nuestra hoja de diagnóstico, a marcar en la primera, me salió 0.300 miliohmios. La segunda, 0.200 miliohmios. Y la tercera, 100 miliohmios. Y podemos jactarnos de que estas bobinas están en buen estado. Con una ayuda de una prensa hidráulica vamos a zafar, por así decirlo, el rotor de la placa del estator. Y siempre hay que tener las medidas de seguridad, guantes y lentes de seguridad, porque si en algún momento al hacer presión con la prensa hidráulica sale una viruta, un pedazo de hierro hacia nuestros ojos, eso nos puede dañar la vista, nos puede causar graves problemas de visión. Lentamente se va empujando y hay que ir verificando de que no se tuerza la prensa hidráulica, de que baje correctamente, y siempre estar revisando abajo de que, pues, con ayuda de alguien, puede ser que nos ayude a agarrar el rotor, perdón. Y así de simple sale el rotor de la placa del estator, del alternador. Tenemos que realizar una inspección visual sobre nuestros anillos rozantes. ¿Por qué? Porque si en dado caso están fracturados o golpeados como este lo está, puede que no estén realizando un buen trabajo, puede que los carbones o escobillas no estén rozando correctamente. También se le pueden realizar pruebas con vernier, pero eso ya es a cada fabricante, según cuánto diámetro deben de tener. Luego tenemos que hacer una prueba de aislamiento, obviamente en continuidad. Tenemos que comprobar de que entre ellos sí haya continuidad, eso es bueno, pero de que entre ellos y otra parte del rotor no haya continuidad, porque eso significará que la bobina, para crear campo magnético, está en mal estado. Significa que hay continuidad en alguna otra parte. Hay que probar entre las garras polares, entre el ventilador. Y podemos decir que estos anillos rozantes y la bobina están en buen estado.
Ahora procedemos a alinear nuestra hoja. En la inspección podemos ver que tal vez están un poco dañados, pero todavía pueden cumplir con un buen trabajo. Sin embargo, tenemos que ponerle que está malo, ya que necesitamos que se realice una corrección. En aislamiento mostró de que entre ellos y el rotor, entre las garras polares y el ventilador, no hay continuidad. Podemos decir que está en buen estado. Al medir de que haya eso mismo también se realiza cuando hay continuidad entre ellos. Ahora vamos a realizar la resistencia de la realizar la prueba de resistencia de la bobina del rotor. Ahí podemos ver que nos marca un valor óhmico no muy alto, 3 ohmios, 4 ohmios, pero dependiendo del fabricante, la resistencia va a ser diferente. A veces hay un rango especial, que a veces son de 4 ohmios, 3 ohmios, pero siempre es mejor ver las especificaciones del fabricante. Como es un Toyota, podemos decir que está en buen estado. No tiene que ser un valor óhmico alto, entonces pues está en buen estado. Ahora vamos a realizar la prueba de consumo de la bobina. La vamos a hacer en amperios, obviamente es medición de corriente. Vamos a utilizar una batería. Conectamos un cable de negativo a un anillo rozante. Vamos a conectar también ahora el positivo del multímetro a 20 amperios porque va a tener un valor un poco alto. Y este negativo va a ir al otro anillo rozante. Ahí se puede marcar la corriente que está consumiendo. Como podemos ver, se podría decir que 4 amperios. Entonces podemos decir que está en buen estado y sí está consumiendo. Ahora procedemos a nuestra hoja de diagnóstico a colocar el dato obtenido. Fueron 4.0 amperios. Entonces podemos decir de que el consumo de esta bobina está en buen estado. Ahora vamos a realizar la prueba de diodos. Vamos a ver que todos los diodos del puente rectificador estén en buen estado, que no haya ni uno quemado y ni uno que esté produciendo corriente cuando no debe hacerlo. Para saber cuáles son los positivos y cuáles son los negativos, vamos a ver la corriente 30, directo de batería, quiere decir. Vamos a ver todos los diodos que estén colocados en esta placa inferior. Entonces significa que acá todos van a ser los negativos. Venimos acá, podemos ver que aquí hay 1, 2 y 3. Hay 3 diodos positivos. Bueno, procedemos a hacer nuestra respectiva toma de mediciones. Ahora podemos ver de que aquí me marca, en el último también marca. Pero ¿cómo saber si está en buen estado? Tenemos que darle la vuelta a las puntas del multímetro. ¿Por qué? Porque eso quiere decir de que si deja pasar, si son positivos, solo tiene que dejar pasar señal positiva. Si ahorita coloco y marca, significa que el diodo ya no está en buen estado, está dejando pasar corriente también negativa. Y como podemos ver, están en buen estado. Ahora procedemos a nuestra hoja de chequeo. Podemos poner aquí, primer diodo en directa, nos puso 580 milivoltios. En el segundo también nos colocó un rango similar, fueron 600 milivoltios. Y en el último fueron 580 milivoltios. En el lado inverso no nos colocó nada, está en buen estado porque no dio señal inversa. Entonces aquí X. Ahora vamos a proceder con los diodos negativos. Si cuando era positivo colocábamos aquí negativo en la 30 y aquí positivo para poder marcar, ahora se hace lo mismo pero al revés. Ahora en los negativos vamos a colocar la punta positiva
Y ahora acá, la punta del multímetro negativa. Hacemos la comprobación. Aquí marca. Todos marcaron. Ahora lo tenemos que comprobar de la manera inversa, intercambiando el lugar las puntas del multímetro. Siempre negativo. Ahora vamos a ver todos los diodos que están soldados a la placa de abajo, ya no estos, a la placa de abajo. Lo marca. Lo marca. Lo marca. Podemos decir que los diodos negativos están en buen estado. Procedemos a nuestra hoja de diagnóstico. El primero me salió 495 milivoltios. A la inversa ya no me marcó nada, buen estado. Directa, el otro me marcó 494 milivoltios. A la inversa ya no me marcó nada, o sea, está en buen estado. Y en el tercer diodo me marcó también 495 milivoltios. Está en buen estado. Diodos positivos en buen estado, diodos negativos en buen estado. Y este puente rectificador no consta de diodos de excitación, así que podemos omitir esa parte porque no consta de diodos de excitación. Siempre hay que tratar de que nuestra área de trabajo esté desocupada. Como ya no estamos usando el multímetro, lo movimos de acá. Vamos a realizar la medición de escobillas de el regulador de voltaje. Utilizamos el vernier siempre desde la parte más baja, o sea que es la parte que más desgaste tiene. Aquí estamos. Aquí me marca 5, 6, 7 milímetros punto 70. 7 milímetros con 70 centésimas de milímetro. Entonces lo anotamos. 7 milímetros punto 7. Va. Ahora a la segunda escobilla. Lo hacemos del otro lado. Que marca 9 milímetros cabales. 9 milímetros. Entonces, ¿cómo saber si están en buen estado? A veces, según el fabricante, nos puede decir cuántos milímetros tienen que tener las escobillas para pasar en los anillos rozantes. Pero a veces no se puede conseguir el manual del fabricante, no se puede saber. Entonces, ¿qué se hace? Entonces, lo que se hace es revisar de que tal vez cuando estemos colocando el puente rectificador y el regulador de voltaje, es ver que tal vez tope así, de esta manera. Eso quiere decir que cuando se coloque aquí va a estar rozando. Ahora sí que solo utilizando un poquito nuestra lógica podemos saber cuánto tiene. Aquí también pudimos haber realizado medidas con vernier, pero no tenemos tampoco medidas de fabricante, y además sabemos de que las escobillas están funcionando. Podemos decir que estas escobillas están en buen estado. Ahora vamos a hacer nuestras últimas dos revisiones, que es la inspección de los rodamientos. En este vamos a introducir nuestro dedo y vamos a girar. Tenemos que hacer presión con el dedo, doblando un poco el dedo. Tenemos que sentir que el rodamiento no se trabe, no se atasque, no vibre ni tampoco raspe. Tenemos que ver que gire libremente. En el video no se puede notar ni se puede sentir, ¿verdad? Pero yo aquí puedo percibir cómo se traba por momentos, vibra el rodamiento. Entonces este rodamiento no está en buen estado. Ahorita se puede decir que gira normal, pero en el momento de estar en el motor y girar a altas revoluciones se puede escuchar un chirrido muy fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Está en mal estado, necesita cambio. Va. Y ahora otro de aquí lo colocamos de esta manera, giramos, gira libremente, no siento que vibre, no está flojo, no se cae, está en su lugar. Este está en buen estado, pero sin embargo, como tenemos uno en mal estado, no podemos poner uno bueno y uno malo. Siempre hay que hacer la revisión de ambos. Al hacer la revisión de ambos, si uno está malo, es preferible cambiar ambos
porque si uno se daña también significa que el otro ya está en su momento de querer fallar. Va, ahora vamos a pasar a la configuración del ventilador, polea y tapaderas. Para el ventilador, este tiene el ventilador unido al rotor. Algunos lo tienen afuera, otros lo tienen solo en la parte de adentro, y este, pero como este se puede ver, lo tiene en el rotor. Verificamos de que no esté ninguna aletita doblada, no esté golpeada, no esté rajada. Ahora el ventilador del otro lado. ¿Cómo que pa? Podemos ver que está en buen estado. Verificamos la polea. Tenemos que revisar que no tenga golpes, no tenga fracturas, no esté rajada. Y como podemos ver, esta polea no está en buen estado. Tiene varios golpes, unas que otras fisuras, más que todo golpes. Y la parte más dañada es esta. La faja no puede pasar ahí con facilidad y se puede trabar, puede fracturar la faja. No está en buen estado. Entonces, el ventilador está en buen estado, la polea no está. Va, ahora una de las partes más importantes, que son las tapaderas. Tenemos la posterior y la delantera. Para estas necesitamos revisar que no estén fracturadas. Como podemos ver, aquí esta está fracturada, esta ya no funciona, ya no puede hacer un buen trabajo. Puede hacer que el estator se empiece a raspar con el rotor, puede provocar fallas, puede que ya no haya una buena generación de corriente eléctrica. Entonces, pues esta ya no funciona. Esta podemos decir que está en mal estado. Esta es la tapadera delantera. No, perdón, esta es la trasera, porque acá no descansa la polea. La tapadera trasera. Hacemos una inspección visual. Miremos que no esté nada flojo, que algo no se quiera caer. Miramos aquí. No hay nada roto, golpes. No, esta está en buen estado. Esta tapadera está en buen estado. Las observaciones que podríamos realizar es más que todo cambiar las poleas y cambiar la tapadera delantera, pero como ya está muy dañado de varias partes, lo mejor sería cambiar el alternador. Ahora vamos a realizar el armado de nuestro alternador. Vamos a iniciar de la misma manera que desarmamos, pero a la inversa. Si de último desarmamos el estator, vamos a iniciar armando el estator. Ahora vamos a proceder a armar el rotor con la cara frontal, con la carcasa frontal. Vamos también a colocarlo en su lugar y luego vamos a colocar el puente rectificador con el regulador de voltaje. Ahora montamos el rotor con las dos carcasas. Vamos a dar pequeños golpes con el martillo en todas partes para que entre homogéneamente, no una parte entre más o entre torcido. Claramente cuando lo desarmamos nosotros vimos cómo iba, vimos la posición de donde va el tornillo, la posición de cada tornillo y de las espigas de la bobina. Ahora procedemos después de ya armado, por fin, procedemos a poner los seguros de las espigas de la bobina. Y ahora vamos a ponerle el puente rectificador junto con el regulador de voltaje. Siempre recordando que no se le falte ningún seguro, que todos estén apretados, y pues este tenía un pequeño protector de los anillos rozantes. Pero para colocar esto vamos a empujar un poco con los dedos los anillos rozantes para que entren hay que empujar los carbones para que entren los anillos rozantes.
Estamos, ¿no? Vamos a colocar las tuercas del regulador de voltaje, los tornillos del regulador de voltaje. Vamos a colocar la tapa y ahí habremos finalizado. Y ahora, como parte final, solo tenemos que apretar estas últimas 3 tuercas de aquí. Ya está todo completo. Vamos a poner la polea, se hace también con la pistola de impacto. Luego de eso entregamos nuestro diagnóstico al cliente. Lo principal ahorita, pues repararlo sería muy complicado. Lo mejor sería comprar otro alternador y ahí estaría todo.